Bueno, ya por fin llegamos a Pamukkale, que son estas montañas blancas que tengo aquí atrás. Pamukkale en turco, que significa castillo de algodón. Y ahora más adelante, cuando lleguemos allá arriba, vamos a ver por qué le colocaron este nombre. Esto es parecidas a las que visitamos en Italia. Son aguas termales con muchísimos minerales que hacen que la roca travertina, tome este color blanco y se mantenga así como está desde hace muchísimos años. Sé y he visto por otras publicaciones que han tenido que mover un poco las aguas, cerrar unas piscinas y abrir otras para que se sigan haciendo como esos escalones blancos con el agua, porque si ven en la parte que está allá, ven mi mano, ahí esa parte está más gris. Allí las piscinas se fueron deshaciendo por el uso indebido que le daban las personas cuando no había un control como el que hay ahora. Entonces ahora simplemente hay que ir a la parte de allá, que es donde está el ingreso. El ingreso me dijeron que costaba como 110 liras turcas, que vienen siendo unos 10 dólares, 10 euros. Aquí está la entrada. Miren, pero no sé si llegan a ver. Le pegaron una etiqueta. Ay, que el sol no deja ver aquí. Le pegaron una etiqueta de 110, pero abajo se ve que decía 80. Claro, 110 siguen siendo 10 dólares, más o menos. 10 euros, 80 eran 8, pero se ve que le cambiaron el precio. A ver, aquí hay una cosa que me llama mucho la atención. Miren cómo han desviado el agua que viene de allá arriba. Allá viene cayendo el agua, viene cayendo aquí así. La recogen allá, viene así. Y esa es la que va a dar allá. Miren que pasa por allá abajo. Después vamos hasta allá. Está la laguna esa central, que no sé si es también con la misma agua. Y esas piscinas, que no son naturales, son piscinas hechas. Piscinas. No sé si son de agua termal o no. Entonces, bueno, esa que está allá es la entrada. Y este es el caminito que hay que recorrer hasta subir allá. O sea, para poder pasar de aquí hacia allá. O sea, para poder caminar arriba de la roca, de la travertina, hay que quitarse los zapatos. Está bien porque se conserva. Fíjense que de este lado también está la roca blanca, que siempre sigue siendo roca travertina, pero no tiene agua, pero sigue estando blanca, y por allá se ve como unas ruinas o algo. Ok, estamos listos. No es resbaloso. Está frío. Está bastante frío, pero no es resbalosa. Bueno, no sé, ya va. Aquí no es resbalosa. Pero si mete el pie aquí, ¿ves? Como hace arena. Es medio baboso, es un poquito baboso allí. Pero lo demás es piedra dura. Aquí son como otras piscinas que están haciendo. Ven aquí esta, que está seca. Allá hay otra y allá hay otra, pero esta está seca. Y aquella también está seca. Está solamente llena aquellas que vienen allá. Y esta que está aquí es la que está llena. Y miren los caminitos que hacen para que el agua corra hacia donde ellos quieren. Y aquí hay otro, ya van a ver este es más grande. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que fue lo que me explicaron a mí. Ok, vemos, esta parte aquí, como la ven, está toda blanca, toda bien bonita blanca, ¿no? Ven esa parte que está allá, donde está aquel bombillo, no sé si se ve, donde está corriendo el agua, está más marrón. ¿Qué están haciendo ellos? Desvían el agua, están desviando el agua a propósito para que esa parte de ahí se llene y se vaya colocando y se vaya poniendo blanca también y sea más uniforme el paisaje blanco en esta zona. Luego hay ese otro caminito que va por allá, que es el que va hasta al lago o esa zona de recreación para los turistas, no sé cómo llamarlo. Pero es eso lo que me dijeron que estaban haciendo, están desviando las aguas para que todo esté más blanco, porque eran secciones marrones, secciones blancas, porque no les estaba llegando suficiente agua con los minerales. Entonces las van desviando a según como ellos necesiten, que se vayan pintando para hacerlo más fácil de entender.
se vayan pintando la roca, se vaya pintando la roca. Bueno, ya en la parte alta te puedes volver a colocar los zapatos. Y sí, es como un altiplano. Y hay unas ruinas allí. Se ven unas ruinas allí. Y hay otras por allá. Hierápolis. Maqueta. El número 7 es como una plaza central, una vaina grande allí. Toda la ciudad. El 12, un teatro. Y aquí están las aguas termales. Lo que son las piscinas de aguas termales. Esta parte blanca aquí. Entonces la ciudad estaba en la parte superior. Grande, ¿eh? No era pequeña. Bueno, aquí hay mucho que ver. Mucho que ver. Esculturas, mucha antigüedad. Están en la parte externa como en la parte interna, con sus nombres, todo bien detallado. Yo me voy a comprometer a estudiar 3 cosas: Imperio griego, Imperio romano e Imperio otomano. El romano más o menos ahí tengo algunas ideas, algunos conocimientos, pero el Imperio griego fue enorme y no los tomamos tanto en cuenta porque, no sé, nos han inculcado como que más la parte del Imperio romano en adelante, ¿no? Por la cuestión de la iglesia, de María, de Jesús, de José, de la mula y el buey, de toda esa gente. Pero el Imperio griego fue demasiado grande y se regó por muchas partes del mundo. Entonces, ya que hice toda Italia, ahora estoy haciendo Turquía y voy a ir a Grecia, al menos tener una idea básica de, porque vengo para acá, miro, me gusta, pero no sé de qué exactamente estamos hablando ni en qué periodo de la humanidad se desarrollaron estos acontecimientos. Yo no sé, a mí me gusta mucho esto. Yo no creo en vidas pasadas, ni esas cosas, pero sí soy yo el que estoy equivocado y sí de verdad existen las vidas pasadas. Yo tuve que haber sido de esta época, que a mí esto me llama mucho la atención, me gusta. Seguramente morí joven, porque yo peleando no creo que fui muy bueno. Al menos que haya sido político o algo así y haya durado un poquito más. Pero esto a mí se siente la energía, yo siento la energía. En estos muros que tienen 2300 años, aquí, parado, yo siento la energía, no sé las demás personas que vienen o que vendrán. Ahora yo no sé dónde voy, bueno, yo me estoy metiendo tal vez hasta por donde no debo, como cosa normal. O sea, así como soy en la moto, soy en la vida real. Como la moto no fue la vida real. Pero digamos, en mi vida cotidiana. No, pero esto yo no sé cuántas hectáreas tiene. Es enorme. Ah, bueno, fíjense, aquí hay un aviso. Mar del Pórtico, Templo de Apolo, Plutonio, ¿están viendo? Sí. No sé qué vaina, House of the Capital, teatro, tag, todo eso allá, y allá veo algo techado, debe haber algo importante, porque si está techado es porque lo están protegiendo. Bueno muchachos, aquí estamos ya en la parte alta del teatro, y obviamente con las cámaras de acción las inclinaciones son muy difíciles de apreciar, pero calculen que a mi ojo por ciento, aquí deben haber entre unos 30 y unos 50 metros de profundidad a la parte más baja. La parte de las gradas está casi perfecta. Lo que es la parte del teatro en sí, las tablas y el fondo, increíble. Las columnas, las estatuas, estaba todo perfecto. Abajo se ven las puertas por donde entraban. A mí lo que más me impresiona de esto, es imaginar esto 2000 años atrás. Imagínense esto en pleno apogeo, de la parte atrás del teatro, las casas de la población, los mercados, donde vivían los que comandaban en ese momento, si era un imperio, los emperadores. Y luego, inmediatamente está el precipicio con todas las piscinas, con el muro, aguas termales que ponen la piedra blanca. O sea, imagínense este escenario hace 2000 años. Increíble, o sea, me pudiese quedar aquí todo el día, de verdad, sinceramente. Sin palabras, este video, si me pongo a hablar tanto y a ponerles todo esto, se va a hacer larguísimo y muy aburrido para ustedes, pero debería ponerlo porque en futuro cuando lo vea voy a pensar y a recordar en estos momentos vividos. Leyendo un poco sobre la historia del teatro, no era así. Cuando lo consiguieron, cuando lo descubrieron, o cuando entraron las primeras misiones a reconstruir lo que fue una misión italiana, en el 1957 fue que empezaron a reconstruirlo y lo arreglaron, porque estaba 50% de lo que vieron estaba en el suelo. Lo han reestructurado o arreglado todo, siempre utilizando obviamente las mismas piedras, las mismas piezas,
pero estaba bastante deteriorado y tenía una capa gruesa de árboles, de arena, del pasar de los años, de la intemperie, y lo tuvieron que ir removiendo hasta que llegó a como está ahora. Entonces, que puede ser posible que en esto que está aquí, esto que está aquí, o esto que está aquí, o esto que está aquí, o esto que está allá, existan otras cosas que no han descubierto a ciencia cierta, a profundidad. Bueno chicos, ya así termina el recorrido por Pamukkale con este paisaje hermosamente increíble, y ya lo que queda es irse a dormir, comer, ponerse a trabajar en el computador, y ya mañana será otro día. El próximo destino, otro lugar que seguramente nos va a gustar, que se llama Éfeso, otras ruinas griegas post-romanas, donde supuestamente vivió la Virgen María y otra gente allí importante de esa época. Entonces vamos a ver por dónde nos metemos, si hacemos una buena rutica off-road, y a visitar obviamente esta zona arqueológica, porque son bonitas y hay que conocerlas. Si están en el mundo, hay que disfrutarlas, porque no sabemos hasta cuándo las vamos a tener o hasta cuándo vamos a poder ir a verlas.